conexión, desconectas cable y lo conectas y lo integras. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en nuestro texto de este estudio. Es para todos, Juan capítulo 17. Es un breve texto que sé que ya se saben de memoria, hermanos, pero es bueno siempre leerlo. Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Hermanos, son palabras tan profundas que por la condición nuestra de pecado, hermanos, no podemos llegar a comprender. El simple hecho de reconocer que nosotros conocemos a Dios en parte, que podemos orar, que podemos venir a un culto y cantarle, que podemos abrir la Escritura y que recibimos a su enviado, a Jesús. Diría el hermano Charlie en alguna ocasión: imagínense que fuera verdad. Todos dirían: no, si fuera verdad y otra cosa sería. Hermanos, es verdad. Este texto podría ayudar a todos, hermanos, comprendiéndolo, orando para que el Señor trajera revelación clara a nuestras mentes, para que todo lo demás se diera solo. ¿Por qué? Porque si esta es la vida eterna, conocer a Él, hermanos, si el texto nos revela cuál es la vida eterna, más allá que cualquier otro premio en el mundo, hermanos, o alcance, o herencia, o lo que sea, ¿qué más podríamos desear o qué más necesitaríamos para poder entregarnos en adoración, en alabanza, ser obedientes a Él en todo sentido? Gloria a Dios, hermanos. Esa es la vida eterna. Y aparte, también nos presenta la salvación de una manera muy fácil. Creo, hermanos, que este es uno de los textos que más puede derrumbar la doctrina de aquellos que dicen que la salvación es de Dios, pero tú pones el 0.1%. Acuérdate que creo que no va a existir ningún verdadero cristiano que diga que la salvación depende de nosotros. Todos apoyan la idea que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero aquellos que dicen que la salvación llegaría a perderse, la salvación de un salvo llegaría a perderse, insisto, ¿por qué se perdería la salvación, hermanos? Por obra, ¿verdad? ¿Y cómo se ganaría otra vez? ¿Te das cuenta? El temor que hay en estos hombres y mujeres es que el enseñar que la salvación se basa única y exclusivamente en la obra de Jesucristo es una invitación a que el hombre peque. Ellos dicen: qué fácil, lo que vas a hacer es que los hombres pequen. Pues van a escuchar que la salvación es solo de Jesús. Pues es lógico, ellos van a decir: no importa, peca. A fin de cuentas, la salvación es de Cristo, no es tuya, no depende de ti. Pero la Escritura da testimonio fiel, hermanos, y creemos que aquellos que han sido salvados no van a pensar de esa manera. Al contrario, van a hacer lo que esté en ellos, en su alcance, para ser fiel a Dios, y sufrirán por la santidad, hermanos, porque escucharán la voz del Señor que dice: sean santos porque yo soy santo. Perseguirán la obediencia. De hecho, esa misma gracia salvífica va a dar el poder lleno de gracia para que nosotros podamos ser obedientes y responsables, de tal manera que podamos llegar al punto de saber quién es salvo por sus obras. Es lo que precisamente Santiago expresaba: muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerte, es mentira. Pero si quieres, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y sabemos que Santiago, el que escribe aquí, hermano de Jesús, es un mártir, hermanos. ¿Podemos ver la fe de Esteban que estamos estudiando los domingos, hermanos? ¿Cómo puedes saber que Esteban en realidad tenía fe? Por su obra, hermanos, se fue a la muerte por Cristo. ¿Cómo podemos ver la fe de los apóstoles, la fe de los mártires contemporáneos, de los hermanos misioneros? Están ahí por sus obras, porque se entregan.
Ellos no sufren por ninguna otra cosa, hermanos, más que por la obediencia a Cristo. Nunca hemos encontrado, por ejemplo, es un dato curioso, ayer platicaba yo con alguien de esto y lo traigo en mente, hermanos, la situación económica de la iglesia y de hermanos. ¿Cuándo has escuchado que un hermano del Nuevo Testamento se queje o tenga problemas de economía? ¿Cuándo fue un problema de ellos la economía? ¿Cuál era su sufrimiento? Servir a Cristo. Perseguidos por la obediencia. Entonces las obras del salvo, hermanos, aquel que conoce a Dios, obviamente son evidentes. Su fe es evidente, hermanos, sus obras se hacen visibles y esto es lo que estamos estudiando, la santidad. La santidad tiene mucho que ver con una doctrina que está casi olvidada en muchas iglesias, que es la regeneración. La doctrina de la regeneración está olvidada, hermanos. La regeneración es el nuevo nacimiento. Es aquellos que han conocido al Señor, fueron salvados, amados y adoptados y son nuevas criaturas. No son seres enteramente perfectos. La perfección llegará hasta la glorificación y será aún progresiva, yo creo eso. No seremos jamás como el perfecto Dios. Pero la perfección de la que habla la Escritura con respecto a la iglesia, que es inferior siempre y abismalmente a la perfección de Dios, será alcanzada ese nivel de gloria hasta que Jesús venga. Pero la Escritura habla de un proceso de santificación, en donde la iglesia y los santos, los salvos, van siendo santificados. Esa obra de santificación obviamente es del Señor. Si no fuera por el Señor, ni tú ni yo podríamos ser santos. Pero por la salvación que el Señor nos ha dado, por conocerlo a Él, por su Escritura, por las reuniones, por la oración, por la perseverancia, nosotros colaboramos en nuestra santificación. Colaboramos, respondemos, hermanos. No con esto quiere decir que entonces en la obra de salvación yo tengo parte. La salvación es del Señor por un principio, y esto que te ayude para que quede claro y no haya confusión. Si el Señor no me hubiese dado vida, yo no hubiera podido vivir. La salvación es suya, hermanos. La salvación es suya. Él nos dio vida juntamente con Cristo, y es por eso que ahora podemos responder, y es por eso que vamos a ver en todas las cartas, al menos del apóstol Pablo y de los otros hermanos, que siempre exhorta a la iglesia a la obediencia. Miren lo que dice Efesios, por ejemplo, capítulo 5. Es uno de los textos que a mí me gustan mucho, hermanos. Porque todo lo que el apóstol Pablo está pidiendo es porque podemos hacerlo. Y dice el capítulo 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Dime una cosa, en esta palabra o en esta idea que el apóstol Pablo está presentando a la iglesia, ¿tenemos parte nosotros? Es decir, los efesios tenían parte en este imperativo, porque es un apóstol, y recuerda que los apóstoles tienen la autoridad de Cristo. Cuando escuchas que el apóstol Pablo dice, sé imitador, no es, amados, si pueden venir al culto, vengan, porque nos hacen falta. No, es un imperativo, es una orden, sean imitadores, y la iglesia tiene que decir, amén. Y si dice ser imitador, algunos dirían, no, pero es que yo no puedo nada, todo es de Dios y nosotros somos títeres, robots. Yo no puedo imitar a Pablo a menos de que el Espíritu Santo lo ponga en mí. Sería absurdo, ¿estás de acuerdo? Si el apóstol Pablo está diciendo, sé imitador de Dios como hijo amado, ¿es porque puedo o no puedo? Porque puedo, pero ojo, los que tienen temor a decir que tenemos responsabilidad lo dicen por esto. Es que la salvación es del Señor, la justificación es del Señor. Todo es del Señor, claro, hermanos. Aquí no estamos diciendo que le dice a hombres que no son salvos, sean imitadores de Dios. Le está diciendo a quién le escribió. ¿Es gente salva? A gente salva. A gente que ya conoció, hermanos, a gente que ya creyó, a gente que ya nació de nuevo, le dice, sean imitadores. Es como si el Señor dijera, antes no podían, pero ahora ya pueden porque ahora están vivos. De tal manera, hermanos, que con este tipo de exhortaciones se derrumba por completo la idea erradísima de aquellos que dicen, no, pues me dio efisema pulmonar, pues fumas, hermano. No, era la soberanía de Dios. O bueno, el plan soberano de Dios era que yo me divorciara de mi esposa. No, hermano, es que fuiste infiel. La soberanía de Dios nunca, hermanos, va
impedir nuestra responsabilidad. Nunca. Somos responsables y cosechamos lo que sembramos, hermanos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú eres un creyente que no está imitando al Señor, que se aparta de la iglesia, que se aparta de la lectura, de la oración, con el cuerpo. Es lo más difícil, hermano, no es ser cristiano en mi casa. Eso es muy fácil. Ser cristiano en mi casa, tomar la Biblia, leerla, orar, arrodillarme. Y casi siempre ese cristiano se caracteriza porque lo que está pidiendo no es en realidad lo que pediría un cristiano en la congregación. Eso es fácil. Lo difícil, hermanos, es perseverar unánimes. ¿Por qué? Mira lo que dice el Salmo 133, hablando de la santificación, de la santidad. Salmo 133 es una de las porciones de la Escritura más claras, aparte de las decenas de veces que Hechos habla acerca de la unidad de la iglesia para la santificación. 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Esto no es como aquella idea que algunos tienen en la cena del Señor, en la última cena, cuando se sienta a la mesa y dice: hermanos, ¿cuánto tiempo deseé estar con ustedes? Y algunos imaginan, sí, es que pobre Jesús, 3 años trabajando durísimo, evangelizando, discipulando, pues ya quería sentarse y tomar un poco de vino. Es lo que muchos dicen, quería descansar. No, hermanos, Él habla de lo delicioso que era, de lo bueno que era que Él estuviese presente con la iglesia por la obra que estaba a punto de culminarse. Entonces, cuando leemos, mira cuán bueno y delicioso es, los hermanos, no es por las comuniones que tenemos en casa o en el parque o fuera de la iglesia, que nos la pasamos muy bien y nos sentimos muy padre. No, eso lo hacen también los del mundo, hermanos, sino que está hablando de algo mucho más profundo. Mira cuán bueno, cuán necesario es para ti. Es bueno para ti, es como un medicamento, como un antídoto a tu alma. Es necesario para ti. Después dice, hermanos, la última porción: porque ahí, ¿en dónde? En la comunión de los santos es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Ahí, cuando están juntos los hermanos. De todas las obras que vemos de la santificación en los creyentes, la que más brilla y es evidente, ¿sabes cuándo es? No es la santificación en privado, ni aún familiar, hermanos. Es la santificación con la iglesia. ¿Recuerdas Hechos? Hechos capítulo 2. De hecho, hicimos un tipo juego, ¿no, hermanos? Para ver cuántas veces podríamos encontrar que se decía estaban juntos, unánimes, juntos, todas las cosas en común, unánimes, juntos, el pueblo junto, perseveraban unánimes, en comunión los unos con los otros, juntos, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión, perseveraban unánimes, juntos, con alegría y sencillez, juntos, unánimes, juntos. ¿Por qué? Porque ahí es donde envía bendición y vida eterna. Ahí vemos otros hermanos que están caminando en santidad, no imaginaria ni de palabras, sino evidente, con práctica. Y algunos empiezan a imitar. Algunos que pensaban que estaban caminando en santidad se dan cuenta que no, que era solo una ilusión. Algo que ellos creían que era la santidad y no. Ahí es donde servimos, donde nos entregamos, donde ayudamos, donde toleramos, donde amamos, donde perdonamos, donde somos generosos, donde edificamos, donde ayudamos, donde estamos en la necesidad, donde tenemos que ver con sostenimiento de la iglesia, donde nos importa todo eso, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Eso lo vemos aún con los ángeles. Dice Apocalipsis que multitud de ángeles adoran. No en independiente, en grupo, hermanos, en comunión. Y aún habla de millones juntos, unánimes, adorando al Señor. Entonces, el proceso de santificación, hermanos, tiene mucha relación con la perseverancia con la iglesia. En mi experiencia, poca experiencia que tengo, hermanos, he visto que todos aquellos que comienzan a estar apartados de la iglesia son devorados por el enemigo. Y la mayoría no saben, no se dan cuenta y lo niegan. Cayeron en el engaño de Satanás.
Veo con tristeza gran número de personas, gran es más de 2, hermanos, para mí, que tratan de defender su injusticia y su falta de arrepentimiento al separarse de la iglesia, publicando en Facebook como si fueran los hombres más santos y las mujeres más comprometidas con Dios, pero su vida está desinflada del Espíritu Santo, apartados de toda buena obra, apartados de toda comunión con la iglesia, de toda búsqueda de santidad, en independiente, creyendo yo y Dios. Él y yo sabemos que estamos bien, y es un engaño del diablo, hermanos. Las Escrituras, hermanos, no revelan mucho acerca de las criaturas angélicas, hermanos, llamados serafines. Sin embargo, por la Escritura vemos que están muy próximos al trono de Dios, hermanos, y es lógico suponer que posiblemente son las criaturas más grandiosas de todas en cuanto a santidad y poder. ¿Recuerdas que decíamos un ejemplo que nos imaginamos la mayoría de nosotros? Un ángel, o si tú le dices a un niño que dibuje un ángel, va a dibujar un pequeño bebé con su barriguita y sus piecitos rosadito, con carita afeminada y alitas, ¿verdad? Pero estos seres, hermanos, son seres llenos de poder y son seres grandiosos, gloriosos, poderosos. Estamos hablando que uno de ellos era Satanás. Y Satanás, vaya que tiene poder, hermanos, más que cualquiera de los hijos de Dios, aunque es derrotado. Tiene poder para destruir y para matar. Pero estos seres, hermanos, están ahí en poder, adorando a Dios, el Dios santo, hermanos. Y creo que debido a su proximidad al trono, hermanos, es lógico suponer que ellos son los seres celestiales más santos y poderosos que existen de la creación de Dios. Mas sin embargo la Escritura habla que estos seres parece que tienen xenofobia, tienen como algo de temor o como de miedo a alguien que no alcanzan a comprender del todo, que es Dios. Esa xenofobia, hermanos, nosotros también la tenemos. El hombre la tiene, de hecho se ve manifestada en el hombre, en el mundano, en el que no tiene a Cristo, porque aborrece todo lo que es Dios, todo lo que es de Dios. Es como el homofóbico, ¿verdad? Aborrece a todos los homosexuales. El que tiene xenofobia aborrece todo lo que es de Dios. Y se aparta y tiene temor y no quiere escuchar la reprensión, la justicia, la ira venidera y la eternidad. No quiere saber. Aparentemente los ángeles, estos serafines, hermanos, no están en la misma condición, obviamente, de los hombres, el mismo tipo de temor, sino que ellos conocen y por eso temen. Conocen y por eso temen, hermanos. Ellos en la presencia de Dios, lo único que hacen es inclinar sus cabezas y adorar. Y ha habido muchas opiniones respecto al simbolismo de las alas, hermanos. Aquellos que cubren, algunos lo definían o llegaste a escuchar, los angelitos tan bonitos cubren sus ojitos y cubren sus piecitos. No, hermanos, imagina seres poderosos, celestiales. Tremendo, ¿no? Que el Apocalipsis los narra como los mensajeros del fin, aquellos que anunciarán la venida del Señor cuando venga por los suyos, hermanos, y a condenar al resto. Seres estruendosos. Y ellos están ahí, pero ellos cubren su rostro en reverencia, o porque ni siquiera para ellos es posible soportar la gloria de Dios. Me gusta ver estas cosas, hermanos, porque de pronto uno entiende que nosotros no somos como los ángeles, número uno, porque la Biblia dice que cuando un hijo muere es hijo, no es un ángel. Número dos, los ángeles no alcanzaron misericordia y nosotros sí. Pero lo increíble es que los ángeles se tapan su rostro y se postran y adoran la santidad de Dios y nosotros no. Señor, hoy no tengo tiempo para ti. Señor, hoy no voy a verte. Señor, hoy no voy a leer de tu palabra. Señor, hoy no voy a orar. Señor, hoy no estoy de humor. Mañana te busco. Hermanos, el nivel de depravación no es exagerada cuando en la doctrina que abrazamos le llamamos depravación total.
Si nosotros vemos estos seres poderosos, celestiales, creados por Dios, que lo ven, que están ahí y están, hermanos, adorándolo, nosotros probablemente no hemos visto esa gloria, hermanos, pero hemos visto la gloria de Dios. ¿Sabes cómo hemos visto la gloria de Dios? Cristo es la gloria de Dios, y sabemos que Cristo vino a la tierra, que entregó su vida por nosotros después de haber sido terriblemente humillado, que fue atropellado por la ira, vivió el infierno en una exhibición en la cruz del Calvario, dio su sangre por mi pecador, y aún así lo tenemos como opción. Tenemos como opción su iglesia, tenemos como opción predicar, tenemos como opción ser generosos, orar, interceder. Hermanos, es una salvación tan grande, principalmente porque es suya y Él tuvo que venir, pero también es tan grande porque en realidad nosotros no teníamos otra opción. No había, hermanos, poder en nosotros, ni sumando todas las fuerzas y viviendo por la eternidad, hubiésemos podido pagar lo que costaba la salvación. Ni juntos, ni eternos hubiéramos podido lograr, hermanos. Pero ellos lo entienden y saben quién es Dios, hermanos, que es santo, 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 en la máxima extensión de la palabra quedaría corta, hermanos. Y ellos por eso se cubren en humildad, aunque son terriblemente poderosos. Se humillan. Escucha esto nuevamente. ¿Qué tan poderoso tendría que ser un ser como estos, que uno de ellos se atrevió a rebelarse contra Dios? Creo que no alcanzan ni ellos al comienzo de quién es Dios. Probablemente por eso sería una buena excusa. Pero hermanos, son seres poderosos, y ellos cubren su rostro y sus pies, reconociendo que son solamente meras criaturas y solo el Señor es Dios. En Isaías 8, hermanos, se nos dan 3 deberes importantes. Isaías 8:13, 3 deberes importantes a la relación que yo creyente tengo que tener con el Señor, hermanos. Versículo 13, mira lo que dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Y algo más? Nada más. Pero son esos 3 deberes que nosotros, hermanos, necesitamos recordar día con día. De hecho, ¿alguien sabe, hermanos, cuál es la primera petición del Padre Nuestro? ¿Alguien lo ha analizado? No. ¿Cuál es el que dijo mi hermana? Eso es. Santificado sea tu nombre. Esa es la oración que Jesús enseña a hacer a sus santos. Dice R.C. Sproul, pueden buscar este tema de la santidad en una serie que el hermano tiene, y dice, eso no es un saludo, no es como sea santificado tu nombre por nosotros, tú eres digno, no, sino que es santificado sea tu nombre, como una petición a través de mi vida, a través de la iglesia, a través de todo lo que haga, lo que piense, lo que hable, lo que emprenda, que sea santificado tu nombre a través de mí. Y tiene que ver con Isaías 8:13. Esos 3 deberes que tenemos, hermanos, nosotros. A Él debemos santificar. Y la palabra santificar, hermanos, viene del hebreo kadash, que literalmente significa separar o consagrar. Esto es importante, hermanos, porque esto tiene mucho que ver también con separar o consagrar la obra de la iglesia. Las palabras santas, las cosas de Dios, no podemos bromear con ello, hermanos. Si a veces se usa como para bromear, o algunos versículos como para hacer un chiste. No, santifica lo santo de Dios. Eso tiene mucho que ver, hermanos, con consagrar, separar, reverenciar en los días de reunión.
Estas cosas que de pronto nos pasan, hermanos, con nuestros niños que están corriendo y se suben al techo, no pueden, pero si pudieran lo harían, y no hay problema, como son niños. No, hermanos, aquí, desde este lugar, aunque bien no tiene vida ni nada especial, es donde la palabra de Dios es proclamada, y tenemos que dar reverencia a la palabra también. Y enseñar, no te muevas, quédate aquí quieto, vamos a escuchar la palabra, pon atención, escucha, no te me muevas de aquí, quédate aquí sentado, hermano, cállate, hermano, no te duermas, no hagas eso, hermano, puedes callarte, puedes apagar tu teléfono, hermano, no estés volteando allá a mensajear, el Señor es santo y nosotros tenemos que reverenciarlo. Y en este momento, en este lugar, cuando la palabra es predicada, no debemos tolerar ningún acto de darle la espalda al Dios santo, hermanos. Algunos se enojan si se duermen y los levantan, si los ven cabeceando y les dan un vaso de agua. No, hermanos, estoy seguro que el que se enoja es el Señor. Aún algunos me han reprendido cuando le digo, mejor vete a dormir a tu casa. Ay, qué malo, hermano, la iglesia no es tuya, no digas eso. Prefiero, hermanos, a hacerme el tonto y participar con el pecado y no santificar, hermanos, separar, consagrar, reverenciar el lugar en donde la palabra es predicada, como juego, como opción. Es separar nuestro domingo del calendario, por ejemplo, hermanos. Separar nuestro tiempo de adoración diaria. Separar nuestro tiempo de oración, separar siempre nuestro tiempo de comunión con la iglesia. Hermanos, tú eres extremadamente bendecido, porque lo único que necesitamos, mis amados hermanos, en la iglesia de Cristo es su evangelio. ¿Y sabes qué? Nunca falta su evangelio. Algunos quieren reunión de varones, reunión de niños, reunión de jóvenes, reunión de mujeres, ¿y eso en dónde me lo podrías enseñar? Algunos podrían decir, bueno, hermano, pero también hay cosas que hacemos que no están en la Biblia. Entonces, ¿a eso jugamos? Lo único que necesitamos es el evangelio. Lo único que necesitamos es la palabra. ¿Por qué? Porque eso es santo, hermanos. Y es lo único que Dios usa para transformarnos, para santificarnos, para llevarnos a Él en el día final. Tenemos el evangelio, tenemos todo, hermanos. No hace falta nada. Nada, hermano. O el que se atrevieran de nosotros a decir, bueno, pero ¿te atreverías a decirlo delante de Dios? Señor, sí el evangelio, pero aparte, ¿quién diría eso, hermanos? Solo la palabra, solo el evangelio, todos los días, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, tu iglesia predica el evangelio. Somos bendecidos, ¿verdad, hermanos? Esa palabra, hermanos, hace referencia a que nosotros debemos separar a Dios en nuestros corazones como apartado o distinto de todas las demás personas o cosas, que debemos separar su obra. Muy lejos de lo demás, hermanos. Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas sin que compita con ningún otro deseo o lealtad. Donde sea que estemos, donde sea que vayamos, el Señor siempre tiene que tener el lugar grande. El lugar grande, hermanos, en nuestras vidas. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tu familia, ni nada. El Señor debe ser lo más grande en tu corazón, lo más grande en tus deseos. Eso tiene que ver con santificar. Debemos santificar, hermanos, al Señor en nuestra vida. Después dice, hermanos, que Él sea nuestro temor. Temor viene del término hebreo morad, el cual indica literal temor, terror, reverencia o asombro. Y temor y terror, hermanos, son frecuentemente asociados como con injusticia y maldad. Cuando nosotros hablamos acerca del temor a Dios, dicen, pero ¿por qué tengo que tener temor a Dios? Mas fíjate que es
una contradicción, porque cuando yo, por ejemplo, predico en un hospital que hay niños, le digo a los papás, entrégale tu hijo a Dios. ¿Y sabes qué me dicen? No, yo no. Porque tienen temor, hermanos, de Dios. Obviamente lo tienen mal enfocado, pero ellos conocen, es esa xenofobia que tienen. Conocen quién es Dios y por eso temen. No conocen como tal al Salvador, pero conocen que hay un Creador. El ateo sabe que hay un Dios y él por la xenofobia está apartado de quién es Dios. Por eso él decide en su propia voluntad, mejor no creo. Él se aparta y saca a Dios de su vida, hermanos. Entonces el temor y terror son frecuentemente asociados como injusticia y maldad, hermanos. El mal y los malvados nos infunden terror. En parte a lo mejor la gente tendría razón. ¿Cómo hablas de terror? Si yo tengo terror a los monstruos de las películas o a la Llorona o esas cosas, los niños, hermanos. Pero sin embargo, cuando la palabra es usada para referirse a Dios, se trata de un temor que resulta de su infinita majestad, belleza, santidad, justicia y poder. Es decir, cuando estos seres celestiales se postran y lo adoran, no es porque tienen miedo, porque están temblando a su presencia y ellos tiemblan en un sentido de terror por mal, sino no, hermanos, ellos tiemblan por su infinita majestad, por su belleza, por su santidad, por su justicia, por su poder. Dice después, Él sea nuestro miedo. Sigo ahí en Isaías. Hermanos, la palabra miedo viene del hebreo morá. Morá. La palabra temor es morad. Y este es morá, cuyo significado es quiere decir causa de terror, de conmoción, de intimidación o de asombro. Entonces, hermanos, Dios está amonestando a su pueblo a no temer a los hombres, a no temer situaciones, a no temer para que de esa manera comprometan su fe, sino que únicamente deben temerle y seguirle a Él con todo su corazón, con santidad, con responsabilidad, con amor, hermanos. Es importante esto, hermanos, recalcar, porque mira, hay dos tipos de fe y una es completamente errada. Hay quien piensa, por ejemplo, hay dos puentes y piensan que tienen fe, ten fe y cruza, y un puente es de un hilo así como para coser. ¿Se dice coser o tejer? Coser. Y el otro puente es de acero sólido, soportaría hasta un tren. Entonces ahí está el hombre de fe, ¿no? Con otro amigo y le dice, ¿por fe? ¿Por cuál te irías por fe? No, pues yo me voy por ese por fe, por el hilo. Dime una cosa, ¿la fe de ellos va a impedir que ese puente se rompa? Tenemos que tener cuidado con cuándo es fe y cuándo es una locura en mi mente que me hace creer que fe aún aplicaría en las injusticias o en los errores o en lo pecado. No, hermanos, la fe del Señor es justa siempre. La fe del Señor es en bien, en amor, hermanos, en santidad. Entonces, esto no quiere decir que Dios nos dice únicamente teme a mí y no temas nada. Entonces te llega un cáncer y te dicen, pues ten fe, no tengas miedo al cáncer, ten fe y no vayas al doctor, ten fe. No, hermanos, no, Dios ha usado a los hombres y a la ciencia para aún que ellos puedan inventar antídotos o algunas terapias o medicamentos para hacerte bien, y eso también es por fe. Entonces hay que aprender a diferenciar fe. Cuando Él me dice que tenga temor de Él, miedo a Él, no quiere decir que entonces voy a llegar sin gasolina, hermanos, por fe hasta Puerto Vallarta con mi tanque vacío. ¿Sí me doy a entender? Y hay quien puede confundirse. No, la fe, no, la fe no es así absurda, hermanos. No es injusta. Eso no es lo que me dice el Señor. O sea, no, la fe de la que Él habla no es así, hermanos. Y me detengo porque es importante. Lo que Dios está amonestando al pueblo es que no tema a los hombres, hermanos. Por ejemplo, cuando los suyos estaban en grandes batallas y en realidad iban a ser devorados, pero Él les prometía que confiaran, y en esa promesa Él les exhorta: recuerden que yo les he prometido esto, ustedes no teman a ellos, ustedes confíen en mí, tengan fe. Protege de nuestros enemigos, como dice el versículo 14 de este texto en Isaías.
nos protege de nuestros enemigos, Él es nuestro santuario. Amén, hermanos. Mira Eclesiastés, mi hermano. Capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice en una traducción que quería compartirte, dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Quien está leyendo en la Reina Valera dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más a oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y miren Habacuc capítulo 2 versículo 20, hermanos, por favor. Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Hermanos, son dos textos muy importantes porque nos comunican algo de la reverencia requerida al acercarnos a Dios para orar o adorar día con día. Recuerda que nosotros somos aquellos que el Señor requiere que sean adoradores en espíritu y en verdad. Y yo compartí un devocional del pastor Paul David Tripp antier acerca de la adoración. La adoración es mi vida, hermanos. Es recordar quién es Dios, quién soy yo, y que todo lo que haga y emprenda sea relacionado con Él. De tal manera que eso no me impide que yo haga otras cosas, sino que aún en todas las cosas Él sigue gobernando y reinando en mi mente. No es que yo deje de hacer otras cosas. No, hermanos, no es el tipo de llamado que hace al monasterio el Señor. Él nos llama a libertad, sino que Él me llama a hacer todas las cosas, pero que Él sea mi máximo en todas las cosas. Y estos dos textos son importantes, hablando de la reverencia, hermanos, al acercarnos a Dios para orar, para leer, para venir al culto, para adorarlo en mi día a día. Porque la presencia de Dios no está en un solo lugar. Y porque la Biblia dice que yo soy su templo. Entonces, ¿en dónde habita Dios? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer sabiendo que Dios habita en mí? Y estos textos, hermanos, resumen el significado de lo que nosotros necesitamos recordar. Soy templo del Espíritu Santo. El Señor mora en mí y todo lo que yo haga tiene que glorificar su nombre. Siempre que oro recuerdo que en realidad Él está. Siempre que abro la Escritura, siempre que me presento a escuchar el culto, hermanos, como aquel pueblo de Israel que se sentaban con gozo a escuchar y se emocionaban de escuchar las verdades, bailaban, se regocijaban y habían gozo indescriptible. Hermanos, sería buen tiempo para que nosotros nos detuviéramos y de pronto comenzáramos a pensar: ¿qué tanto yo he sacado provecho de la voz de Dios? ¿Qué tanto yo he hecho caso al llamado a la santificación? ¿Qué tanto yo tiemblo cuando escucho la exhortación? Cuando el Señor me reprende de frente, cuando saca mis pecados ocultos que solo yo conozco, como decimos, trapitos al sol. ¿Qué tanto caso hago? ¿Qué tanto volteo? ¿Qué tanto voy a Él y le creo? Sería bueno, hermanos, y necesario, hermanos. En base a estos dos textos, Habacuc 2:20 y Eclesiastés 5:1 y 2, los que escriben porque no tienen buena memoria, pero los que tienen un disco duro con una capacidad que no se llena y tienen ahí todo lo que digo, bueno, recuerden Habacuc 2:20 y Eclesiastés 5:1 a 2. Les ruego que
Resuman ustedes el significado de estos textos y explíquense a sí mismos, hermanos, cómo las verdades que están expresadas ahí se podrían aplicar a nuestras propias vidas. ¿Lo dejaste ahí? ¿Guardado? en tu cajón. Recuerda el archivo en el que lo guardaste en tu mente, ¿eh? Trata de explicarte a ti mismo cómo estas verdades que están en estos textos pueden aplicar a tu vida. Hermanos, estos textos de pronto son mal interpretados y se ven como para desanimar a la persona que ora o que adora en su día a día, hermanos, y no tienen esa intención. Tampoco Dios intenta que estemos nosotros tan atemorizados de decir algo incorrecto que nos paralice tanto que no podamos orar ni adorar. A mí me ha sucedido. Algunas personas se han acercado y me han dicho: no, mejor yo ya no voy a hablar, mejor yo ya no voy a participar, mejor ya no voy a servir, mejor ya no voy a orar porque no quiero ofender a Dios. No, hermanos, eso no te exhorta el texto. Te exhorta a hacer, pero que todo lo que hagas lo hagas para la gloria de Dios, recordando que nos debemos a Él, que tenemos que dar reverencia. De adoración genuina, hermanos. Estos textos están comunicando la necesidad de una reverencia o temor bíblico de acercarnos a Dios. Hermanos, al grado que estos textos deben invitarnos a que en los lugares en donde más hablamos, en donde más murmuramos, en donde más no somos santos, en donde se nos olvida que somos cristianos, en donde más tenemos pereza o la Biblia ni sabemos en dónde está, que en esos lugares también recordemos que Dios está ahí, para callar delante de su presencia. Creo que el tema de la murmuración y del chisme nos ha estado persiguiendo mucho, y yo confío que el Espíritu Santo por algo lo dirá. Algún hermano se acercaba hace poco que es un poco inocente en esa parte y me decía: pero ¿por qué, pastor, tienes que estar hablando tanto de eso? ¿Qué sabes? No, yo nada, el Señor es el que sabe. Esas pequeñas pláticas que de pronto podemos llevar a cabo con otros hermanos o con la familia, y yo pienso que el hermano fulano debería, o la hermana, y viste esto, y viste lo otro, y yo creo que el hermano, y yo creo que el otro. Ese tipo de cosas, hermanos, es lo que estos textos nos pueden ayudar, en donde nosotros no lo hablaríamos públicamente delante de todos. Entonces, esas cosas que nosotros no haríamos delante del Señor, de la iglesia, cállate y recuerda que el Señor está presente en el templo. ¿Cuál templo? Tú, el templo. En esas situaciones en donde sabemos que debemos alimentarnos de la palabra, orar, levantar a nuestras familias y tener un tiempo, 15, 20, media hora, al menos, hermanos, como propina. Levantarnos recordando que el Señor está, hermanos. A mí no me importa, niños que tienen flojera, se levantan ahorita y adoramos al Señor porque el Señor está aquí. Aún en la mesa que parecemos los papás, algunos de nosotros, como un látigo. Siéntate bien, come bien, párate bien, agarra el cubierto bien, baja los codos. Cristo está aquí con nosotros. Eso debemos de recordar todo el tiempo, hermanos. Y todos nosotros debemos de recordarlo, porque somos muy dados a olvidar. Y vuelvo a lo mismo, el tema hace 4 domingos, que al parecer nosotros sin darnos cuenta idolatramos el lugar, porque aquí es donde mejor nos comportamos, sino en todo lugar. Eso ay, hermanos, es importante recordarlo. Deberíamos sentirnos confiados, hermanos, de que Dios es nuestro Padre, y al mismo tiempo debemos tener en mente, hermanos, que es aquel que nos guía, aquel que nos está disciplinando, aquel que nos escucha, que todo lo que hablo Él lo escucha, que todo lo que escucho Él sabe, que todo lo que veo Él también lo ve. Y ahí vivir, no con temor de, ay, me están viendo, sino con reverencia. Señor, tú eres digno de que yo no piense en eso, de que yo no hable eso. Tú eres digno de que yo me calle, Señor, de hablar a lo mejor de mi hermana, de mi hermano con alguien, con supuesta santidad o consejería. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque van a acarrear condenación. Calla. Y mejor oremos: Señor, tú eres el Rey de los siglos, eres mi Padre, Señor amado, eres mi Padre. Yo oraré a ti, Señor, por el defecto de él, de ella, Señor, por mi esposo, por mi esposa. Señor, te pido, tú eres el poderoso. Recordar, hermanos, eso es reverencia también. De hecho, la palabra adoración tiene mucho que ver con reverencia.
Es reconocimiento de un Dios, de un Rey poderoso. Es lo que nos mueve, hermanos, a muchos a poder predicar y perseverar y estar en las reuniones. Es eso, la reverencia. Porque no podríamos atrevernos a decir que reverenciamos a Dios cuando no lo vemos reflejado en lo que la iglesia debe hacer. Sería una mentira, hermanos. Y sabemos quién es el padre de la mentira. Hermanos, cuando oramos, por ejemplo, venimos ante el Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único sabio Dios, sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos, dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículo 17. Cuando oramos, cuando venimos a alabar aquí, cuando escuchamos, hermanos, cuando servimos, estamos haciéndolo para el Rey de los siglos, para el inmortal, para el invisible, para el único y sabio Dios, al que es digno de todo honor y la gloria por todos los siglos. Es increíble, hermanos. Imagínense, ¿qué sería, hermanos, si te dijera que ahora eres hijo de Dios? ¿Qué dirías si te dijera que vas a reinar con Cristo por la eternidad y gobernar sobre todo lo creado que vaya a existir en el reino eterno? ¿Qué dirías? Tenemos que constantemente, hermanos, golpear nuestra mente con un gran mazo, con la palabra, y recordar las promesas y todas estas cosas que hemos estado estudiando en cuanto a los atributos de Dios. Cuando estamos a punto de pecar, de caer, de hablar, de no hacer, de hacer, ahí recordar: el Señor es digno, es el Rey de los siglos. Él me ha llamado, Él no me compró con centavos, Él me compró con la preciosa sangre de su Hijo. Por eso la Escritura dice: carísimos. No por nosotros, hermanos, sino por el precio que se pagó. ¿Has escuchado alguna vez a alguna persona que habla de algún tipo de gente o alguna persona que aparenta ser adinerada y que se mete a algún barrio peligroso, y algunos dicen: ¿y este ricachón qué anda haciendo aquí? Y mira estos niños tan guapitos, tan bien arregladitos, ¿qué andan haciendo en este barrio? Igual, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros en los negocios del príncipe del mundo? ¿Qué estamos haciendo hablando como ellos, sirviendo como ellos? Hermanos, nosotros somos carísimos por la sangre del Cordero que nos compró, hermanos. Carísimos. No podemos compararnos, empatarnos con la gente del mundo, vestirnos, hablar, hermanos, bajar la guardia, ser como esos hijos perezosos que viven en sus cuartos encerrados escuchando música y solamente se hacen obesos y obesos y obesos y no hacen nada y tienen todo, hermanos: su gimnasio en casa, su nutriólogo, su alberca, tienen todo para hacer, pueden viajar, ir, venir, y ellos ahí están. O como esos ancianos que murieron millonarios de hambre, con $1 millón en el closet, hermanos. Eso es real. ¿Y por qué murieron de hambre si tenían $1 millón? Hubieran rascado, y si no podían caminar, al repartidor: agarra una paquita, no importa, te la doy de herencia, pero tráeme de comer. Pero murieron. Igual nosotros, siendo carísimos, siendo hijos de Dios, el Cordero suyo murió en la cruz por mí, y estar así, hermanos. O no sé si estoy exagerando o estoy mal de mi cabeza, o en realidad vivimos como los hijos carísimos que somos. ¿Qué tanto tiempo en santidad le doy a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dejo? ¿Qué tanto tiempo dedico a Él? ¿Con qué tanta fuerza me esmero comparando en balanza con mi vida, con mi familia, con el amor a mi esposo, a mi esposa, con mi trabajo, con mis afanes y con el Señor? ¿Dónde queda Él? ¿Es un gran lingote, hermanos, o es una pluma en la balanza? Y esta idea, hermanos, que el Señor tiene en estos dos textos es importante para mi adoración, pero ¿sabes para qué también? Para mi alegría y mi acción de gracias. Mira, vamos a leer unos textos, pocos más para terminar. Salmo 30, hermanos. Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Cada día de culto, hermanos, deberíamos de venir recordando quién es el que está presente aquí.
Y eso es lo que me mueve. Si su evangelio está presente, ¿el Señor está presente? Y yo compartía, amanecí lleno de ideas, creo que antier, hermanos, centradas en la Biblia, y doy la gloria a Dios, porque todo tendría relación con algún texto bíblico. Y de pronto venía a mi mente todos aquellos que piensan en la iglesia, en el mundo. No voy a hablar de aquí en particular, porque obviamente los que más faltan salen rayados, y está bien que Dios los exhorte, pero ¿cuánta gente no? A la iglesia le falta. Yo quisiera que la iglesia tuviera esto. Yo iba a una iglesia en donde había esto. Yo quisiera que hicieran el otro. Yo quisiera que hablaran así. Yo quisiera que se reunieran así. Y el Señor te dice, yo más bien quisiera que vinieras a la iglesia. Es lo que hace falta. Es lo que hace falta, hermanos. Y lo único que hace falta es venir, porque Cristo está aquí. Nada más hace falta. Haces falta tú, porque tenemos juntos que adorar al Señor. Lo único. El Señor está aquí, hermanos, si predicamos su palabra y su evangelio. Y si tienes a Cristo, ¿qué te hace falta? ¿Qué otra actividad falta para nuestros hijos o los jóvenes aquí, hermanos? Damos un tiempo, quitamos un tiempo de evangelismo o de este tipo de estudios de teología para dar un curso a los jóvenes, a que sean jóvenes, o a los niños a que sean niños, o de mujeres para que sean mejores mujeres, hermanos, y rompemos con el evangelio, con la doctrina de Dios para eso. ¿O crees que el evangelio al menos pueda transformar la vida de un niño, de un joven, de una mujer, de un hombre, de una familia? ¿O qué? Quitamos el evangelio y empezamos a meter actividades, hermanos. Bajamos la luz y ponemos un poquito de música electrónica, las mezcladoras aquí, o hacemos algo así cool, algo padre que llame la atención de la gente y los haga sentir felices a todos y digan, no, esa iglesia sí me gusta. Sí, eso es, hermanos. O solamente necesitamos el evangelio y la palabra y venir aquí, como dice el salmista, todos juntos, hermanos, a adorar al Señor, a darle gloria a Él. ¿Por qué? Porque has sido exaltado, Señor, y lo más increíble es que seremos también exaltados juntamente con Cristo algún día. ¿Y cómo yo, Señor? No me queda de otra más que venir y escuchar tu palabra, sentarme y gozarme en tu ley. No hay nada más que necesito, sino solo tu palabra, tu evangelio, Señor. No hay nada más, por eso vengo a adorarte, porque moriste en la cruz. Tenemos que luchar en contra de ese espíritu inmundo, hermanos, que comienza a apoderarse de mi mente, de mi adoración, de mi alabanza, y esto se hace cotidiano, y de pronto pasó un año, bajé el ritmo 2 años, más lo bajé 3 años, quién sabe dónde quedaron los hermanos. Es una lucha constante, una perseverancia. Recuerda de quién se habla aquí, a quién se exalta aquí. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Cuándo has escuchado que el nombre de Cristo no se menciona en este púlpito? Quiero decirte que la última vez, sin saber, lo mencioné 47 veces. ¿Qué necesitas? ¿Algo más que Cristo, hermano? ¿Algo más que su palabra y su evangelio? Es a lo que venimos, al lugar de reunión, hermanos. A exaltar a Cristo. Por eso debemos de obedecer las exhortaciones diarias, hermanos, y no olvidar. Este salmo es claro. Oh Jehová, dice, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Sabes? Que este salmo tiene que ver mucho con nosotros, hermanos. Señor, he entendido que me has librado del infierno. He entendido que me has librado de la muerte. La muerte ya no tiene más poder sobre mí, Señor. Voy a morir y voy a vivir. Voy a morir y voy a vivir y voy a reinar contigo por la eternidad. No me hace falta nada, Señor, más solo tu presencia. Alabarte, cantarte, adorarte, Señor. Estar con tus santos, perseverar, sumar con mis dones y entregarme a ti, Señor. En mi trabajo, en mi escuela, en la oficina, en la calle, en todo lugar. Ser una luz encendida. Porque, Señor, por eso dice el versículo 4, para que veas que no está fuera de contexto la idea que te presento. Dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos. Juntos celebren la memoria de su santidad. Oh mi Dios, tú eres santo y tú, Señor, me has salvado. Mira el Salmo 97:12, hermanos. Salmo 97:12. Alegraos justos en Jehová, alaben la memoria de su santidad.
Nuevamente vemos que habla en plural. Juntos, hermanos. La iglesia, la amada novia del Señor Jesús, hermanos. Salmo 99, versículo 3, 5 y 9 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios. ¿Te fijas el plural, hermano? Y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9, hermanos: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es increíble, hermanos. Lo he enseñado antes. Si lees el Salmo 24, de pronto nosotros vemos ese intercambio tan glorioso. Dice el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Y de pronto nosotros nos preguntamos: ¿quién es? Y contestas tú: Jesús. No, hermano, Jesús subió al monte Calavera para que tú y yo podamos subir al monte de Jehová y estemos en el lugar santo, como si fuéramos limpios de manos y puros de corazón. Como si no hubiéramos elevado nuestra alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Recibimos bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. ¿Y cómo sé esto? Porque el versículo 6 dice: tal es la generación de los que lo buscan. Hermanos, ¿cómo no vamos a alabar a Jesús? ¿Cómo no vamos a continuar? ¿Cómo no vamos a amar a los que Él salvó? ¿Cómo no vamos a servirlos? ¿Cómo no vamos a perseverar unánimes? Si cada uno de nosotros vale la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer Apocalipsis, hermanos, capítulo 15 para terminar. Versículo 3 y 4. Y aquí se registra un canto de Moisés y del Cordero, hermanos. No sé si tú lo sabías. Y mira cuáles son las razones que se presentan por las cuales todos los hombres deben adorar a Dios. Es el Salmo 15, 3 y 4. Es un canto de Moisés y el Cordero, hermanos, y Jesús mismo. 15, 3 y 4. Y dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te van a adorar, porque tus juicios se han manifestado. Por eso es que el Señor le decía al apóstol Pablo: cállate y bástate mi gracia. ¿Qué más quieres para estar en el Señor y en su obra? ¿Qué más hace falta, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y pedir ayuda a Dios. Tú eres bendito sobre todo, Señor. Tú eres triplemente santo, Señor, y completamente digno de toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Señor, hay tanto poder dado a los tuyos. Hay tantas cosas tan hermosas, Señor, que tú nos has dado, Señor. Tantas bendiciones, amado Señor. Nosotros continuamos arreglando, decorando y remodelando nuestra habitación temporal. Señor, sobre cualquier cosa, misericordia, Señor, recibida, gracia para hacer y gracia para recibir, Señor. Lo único, Señor, que te ruego que todos veamos sea a Cristo, porque Él es más que suficiente para que nosotros no tengamos más temor, Señor, más afán, que no tengamos vergüenza al declarar tu nombre, Señor.
Que no tengamos, amado Señor, nada más importante en nuestras miserables vidas que tu glorioso nombre, tu glorioso evangelio, Señor. Tú eres lo único que necesitamos, Señor. Pero nosotros siempre queremos sumar algo más, como si tú no fueses suficiente. Queremos rogarte, Señor, que en tu luz veamos la luz, Señor, y que podamos buscar la santidad y la obediencia, Señor, no por conseguir algo para nosotros, Señor, sino porque tú eres digno de ello. Y agradecer, Señor, que hoy y todos los días podemos abrir tu palabra y tú nos hablarás, orar y tú nos escucharás, hablar, Señor, y dar vida, Señor, en tu nombre. Rompe ese velo, Señor, en nosotros, para poder agradecer y vivir en pos del Supremo, del Soberano, del Todopoderoso. En cualquier lugar, Señor, en cualquier hora, en cualquier día, Señor, proclamar tu nombre, porque sabemos que esa es una alabanza, esa es la adoración, porque no hay nada que a ti te agrade fuera de ti. Damos gloria a ti. Te ruego que nuestro adversario, el diablo, hoy no arranque la semilla ni haga mal uso de la exhortación que hoy se ha dado, aún en el más orgulloso y soberbio de nosotros, Señor. Hoy haya un sentido humilde de aceptación y una urgente necesidad de ti, Señor. En el nombre de Jesús confiamos en ese poder. Amén y amén.